Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el magíster Jorge Comadina Rimaza. Él es sociólogo, analista político y desde luego docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Jorge, muy buenas noches, un placer contar contigo y bienvenido. Encantadísimo de participar contigo en este programa. Invitamos a Jorge para dialogar alrededor de algunos aspectos que caracterizan nuestra sociedad, convencidos que un país emprende mejor su vuelo económico o quizás refuerza su capacidad de desarrollo siempre y cuando están presentes determinadas condiciones, también de orden social, que faciliten ese despegue. Respecto a esta convicción y a manera de introducción, Jorge, ¿cuál es el estado de salud de nuestra sociedad? Bueno, es interesante cómo planteas el análisis de la sociedad como si fuera un organismo vivo. Y efectivamente podríamos seguir con esta imagen y decir que el estado de salud de la sociedad boliviana puede mirarse y analizarse desde distintas dimensiones y de distintos niveles. Yo diría de antemano que la idea de sociedad es hoy en día muy compleja, porque la sociedad en realidad no abarca un cuerpo homogéneo y completamente integrado, sino un conjunto de grupos, de colectivos que muchas veces tienen intereses contradictorios. Sin embargo, hay un momento de articulación en estos grupos y eso es lo que llamamos el espacio común, ¿no? El bien común o el espacio público en el cual todos estos colectivos tienen que mirarse a sí mismos y tienen que tratar de integrarse mínimamente. Y creo que el estado de salud de una sociedad puede medirse o evaluarse a partir de la fortaleza de este espacio común. Y este espacio común creo que está construido a partir de dos tipos de dinámicas. Una dinámica que es política, que tal vez es la más importante, y esto involucra niveles de decisión colectivas a través de procesos de representación, ¿no? Es decir, la política sirve para crear estos espacios comunes, para tener puntos de contacto entre grupos que tienen intereses y formas y sensibilidades diferentes. Y yo creo que en esa dinámica, en ese aspecto, tenemos graves y grandes fisuras en la sociedad boliviana, porque la política ha sido de alguna manera, bueno, es absolutamente necesaria para construir este espacio común, pero creo que de alguna manera está distorsionada, es apropiada por cierto tipo de grupos que impiden la representación de los otros e anteponen sus intereses corporativos a los intereses generales. Pero también este estado de salud podría verse desde un punto de vista estrictamente social, que es un nivel un poco menos abstracto, menos general, y aquí tiene que ver la fortaleza del lazo social. Es decir, Bolivia es una sociedad que tiene un gran capital social, de organización, de dinámicas pequeñas, micros, que son muy fuertes y son muy solidarias. Entonces, tal vez la fortaleza de Bolivia esté justamente en estos niveles organizativos pequeños y no tanto en la política, ¿no? Entonces yo creo que para ver el estado de salud hay que ver estos indicadores políticos, sociales, pero también otros de características económicas. En resumen, yo diría que somos un país saludable en las organizaciones de base, en los niveles sociales micros,
pero que todavía no hemos construido un espacio común a través de la política que pueda integrar las diferencias de todos estos grupos sociales. Me parece sumamente interesante este análisis. Tal vez brevemente, ¿y cuáles serían un poco las razones que todavía no nos permiten llegar, digamos, a ese nivel saludable, también en términos colectivos, generales, como nación? Bueno, yo creo que ahí hay intereses de características corporativas muy fuertes, de grupos sociales poderosos, con base social, que anteponen sus intereses corporativos o particulares de grupo al interés de todos, ¿no? Y creo que de alguna manera en la última década, por lo menos en los gobiernos del movimiento al socialismo, se ha intentado construir y ampliar más este espacio común, pero finalmente hay predominio de intereses corporativos, de intereses de grupos, de algunas instituciones que se imponen a este interés común. Entonces, creo que todavía no hemos construido entre todos los bolivianos este espacio común, ¿no? Por eso justamente un poco en mi análisis noto que existen muchos conflictos de intereses micro y pareciera que nuestra historia va a ir avanzando a partir de la generación de estos conflictos micros que pero anteponen un poco, como se ha dicho, sus intereses y ante, digamos, la voluntad, o quizás el deseo, la aspiración de construir un país fuerte, también socialmente hablando. Bueno, Bolivia es un país, es el país del conflicto social, ¿no? Es decir, si analizamos los distintos ciclos estatales en la historia de Bolivia, vamos a ver que hay una conflictividad permanente y que en muchos casos estos pequeños conflictos que tú llamas micros se van reiterando hasta generar conflictos de mediano alcance, incluso macroconflictos que ponen en cuestión el orden político, ¿no? Entonces esto es permanente en Bolivia y yo diría que sin embargo el conflicto es algo constitutivo de todas las sociedades, ¿no? Es de alguna manera, digo yo, inmanente e inevitable. No hay una sociedad perfecta en la cual no existe el conflicto. Estas dinámicas, sin embargo, dependen, para ser positivas o negativas, de la manera como resolvemos y encaramos el conflicto. En Bolivia no tenemos una cultura de resolución de conflictos, ¿no? Siempre tratamos de postergar los conflictos o yo creo el actual gobierno ha tratado de imponer sus visiones por encima de las visiones de la sociedad civil por la fuerza política que tiene, pero nunca utilizamos el conflicto como un escenario para crear instituciones y normas, reglas, ¿no es cierto? Cuando hay un conflicto, tú puedes aprovechar esa circunstancia para resolverla creando un cierto tipo de jurisprudencia o de precedente, ¿no? Es decir, puedes fortalecer las propias instituciones a partir del conflicto. En el caso de Bolivia, postergamos los conflictos, ocultamos los conflictos y cuando queremos resolverlos ya es tarde. Llegamos a umbrales de violencia y estamos ante un cuestionamiento del orden social. Entonces, creo que este es el problema con relación a los conflictos en Bolivia, ¿no? Bueno, recordando, este año falleció Zygmunt Bauman, el que un poco planteó la idea de una sociedad líquida. ¿Crees, Jorge, que en Bolivia también estamos en ese proceso de sociedad líquida? Seguramente vas a dar algunos detalles al respecto. Debido a que llevamos adelante relaciones cada vez más de una vida consumista, de consumo. Sí, bueno, qué lindo que menciones a Bauman, que es un sociólogo que yo he leído bastante, que me parece uno de los que ha hecho un diagnóstico muy preciso acerca de la sociedad contemporánea, la sociedad líquida, como lo decía, y muy acucioso en la interpretación de las dinámicas societales, políticas económicas contemporáneas.
Entonces, sí, yo concuerdo con eso que dices y con lo que dice Bauman. Vivimos también en una sociedad de consumo. Yo creo que gran parte del planeta Tierra está ya integrada a esta sociedad de consumo. Aunque en Bolivia no produzcamos precisamente productos o bienes, sino que los importamos. Entonces, esta idea de la sociedad de consumo me parece central para poder analizar cuál es la textura de la sociedad boliviana y mundial capitalista hoy en el mundo. Y esta tiene que ver sobre todo no tanto con la satisfacción de necesidades reales, porque si fuera así, pues no cuestionaríamos la idea del consumo, ¿no? Necesitamos bienes para reproducir nuestras condiciones de vida. Pero gran parte de los bienes que consumimos ahora son bienes suntuarios, innecesarios y que están ampliándose, se amplía esta demanda por ciertas ideas respecto al deseo y al prestigio social. Me explico, los medios de comunicación tan importantes hoy, los sistemas de prestigio y de ascenso social han impuesto una nueva nomenclatura que es para tener cierto prestigio social, para encarar procesos de movilidad social, uno tiene que consumir bienes suntuarios o bienes que son superficiales, ¿no? Tecnologías, automóviles, ropa, en fin, porque son marcadores sociales. Entonces hay el elemento del deseo de formar parte de estas élites, las que está impulsando muchísimo el consumo. Entonces el consumo se ha vuelto un marcador simbólico de la diferencia social. El problema está en que la ampliación de estos bienes de consumo superficiales o suntuarios está creando profundos desequilibrios en el planeta Tierra. Uno de ellos tiene que ver con problemas ambientales, ¿no? Porque gran parte de los bienes de consumo, digamos el automóvil, que me parece ser el objeto arquetípico de lo que es un bien de consumo innecesario, demanda de recursos naturales, renovables y no renovables. Y de esa manera, al ampliarse el consumo en todos los países del mundo, estamos creando profundos desequilibrios con la naturaleza, producto de ello el calentamiento global, la contaminación de nuestras ciudades. Fíjate en Cochabamba, hoy en invierno, las ciudades más contaminadas de América Latina, con un parque automotor que crece exponencialmente. Entonces ahí tenemos uno de los desequilibrios producidos por la sociedad de consumo. Yo diría que otro de ellos es la ampliación de la brecha y de la desigualdad social, porque hay ciertos grupos que tienen mayor capacidad de consumo de cierto tipo de bienes que otros, entonces consumen bienes producidos en Europa, en Estados Unidos, un nuevo tipo de tecnologías y creamos brechas tecnológicas y sociales entre los grupos sociales. Y finalmente yo diría a la usanza un poco de la vieja escuela de Frankfurt, de Adorno y Horkheimer, que en la década de los años 50 hablaron y criticaron la noción de sociedad de consumo, y es que nos priva de una autonomía de pensamiento y de acción, ¿no? Es el famoso análisis del fetichismo de la mercancía. No sabemos qué hay detrás de algo que ha sido producido, de un automóvil, de un teléfono de última generación. Hay ahí no la magia misma de la tecnología, sino que hay un trabajo incorporado. Entonces perdemos nuestra capacidad de reconocernos como sujetos frente a este mundo inundado de objetos de consumo suntuario, de este tipo de marcadores sociales, y vivimos concentrados en el prestigio que cargan estos objetos y nos olvidamos de nosotros mismos y de las relaciones sociales que tenemos con otras personas. Bueno, quizás desde una visión un poco sentimental y romántica, hace 32 años cuando llegué a Bolivia,
pensaba que por la fortaleza de sus tradiciones Bolivia tenía mayor capacidad de resistir a esta posibilidad de ingresar a esta sociedad de consumo, a esta sociedad líquida, donde ya no tenemos claras determinadas visiones, es decir, todo es líquido, ¿verdad? Todo fluye, no hay un contenedor, no hay una dirección, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que se habló mucho de eso en la década de los años 80, 90, de las capacidades de resistencia de las culturas indígenas con relación al mercado, pero esa es una visión un tanto, yo diría, estereotipada, porque el mundo indígena o las culturas indígenas están también articuladas hacia el mercado y son sensibles al mercado y a las tecnologías. No hay que verlas tampoco como entidades arcaicas y residuales, ¿no? Sino que están ahí, están en el mercado, de alguna manera son seducidas por las tecnologías, y tal vez no me parece mal en sí mismo ese hecho. El problema es perder tu identidad, tu autenticidad, ¿no es cierto? En controlar tú a estos bienes como instrumentos, no como hechos totales que realmente disuelven tu identidad y tu capacidad de pensar, ¿no? Bueno, la sociedad de consumo se ha vuelto global. Yo diría que así es, eso es parte de la globalización. La sociedad de consumo no es solamente Estados Unidos, Europa, creo que integra ahora todas las naciones del mundo, la mayor parte de ellas. Somos consumidores de productos de esa gran fábrica que es la China, y esto sigue ampliándose todavía, ¿no? Entonces esto nos vuelve de alguna manera dependientes de un orden simbólico en el cual el objeto, el fetiche, es más importante que nuestra propia vida, ¿no? Desde el amor por un destino mejor, ¿tú crees, Jorge, que en esta situación, en este momento histórico de los últimos años, Bolivia puede ser considerada un país en construcción o estamos experimentando algo que ya vivimos? Bueno, mira, me haces pensar en algo que me inquieta, y es que en realidad todas las sociedades estamos en un proceso de construcción permanente, es decir, las sociedades son todas ellas dinámicas, las ciudades están en una eterna construcción y el Estado también, es decir, no hay ciclos logrados, sino hay una dinámica permanente, ¿no? Yo diría que en Bolivia, en la última década por lo menos, sí se ha intentado la construcción de un orden político, de un nuevo Estado que sea más inclusivo para los grupos indígenas, campesinos, con esta horizonte de la plurinacionalidad, con un nuevo orden social. Y yo creo que ese es un proceso inacabado, ¿no? Y que probablemente no tenga una conclusión, porque ahora se plantean nuevos problemas, nuevos desafíos que tal vez ya hayan superado la idea del horizonte de la plurinacionalidad, de la integración social, en fin. Lo que te quiero decir es que sí, todos los ciudadanos, los individuos, de alguna manera están en un proceso de interacción dinámica de manera permanente. Estamos construyendo la sociedad, la democracia, el orden político de una manera incesante. Es un proceso sin fin, si tú quieres. Así, no podemos decir en ningún caso, en ningún país, que haya un orden completamente estable. Las propias sociedades europeas o Estados Unidos, las sociedades asiáticas, están confrontados a un cambio permanente y una reorganización de sus sociedades, de su economía. La economía industrial ha terminado, estamos creando un nuevo tipo de economías. La democracia ya no se la entiende un poco como hace 20 o 30 años, como un proceso cerrado, ya terminado, sino como una búsqueda permanente de nuevas formas de participar, de decidir políticamente, en fin. Entonces,
Sí, creo que los bolivianos, ya sean los políticos, pero también la gente de base que no tiene responsabilidad funcionaria, está en la tarea de construir una sociedad, ¿no? Y un Estado de distintas responsabilidades, ciertamente. Bueno, parece que en este programa hemos un poco subrayado en diferentes momentos esa aparente incongruencia entre lo que significa sí se construye sociedad a través de estas dinámicas, pero quizás tenemos todavía dificultad en construir el país. Sí. ¿Será porque, bueno, debido también a una sociedad de consumo, debido también a una sociedad más individualizada? ¿Será que la persona de a pie no le da importancia a esta construcción de país, a esta construcción de nación? Es interesante lo que dices. Yo veo que efectivamente hay una inhibición o una retirada de las fuerzas ciudadanas en la construcción de la política, ¿no? Y hablo de la política porque la política es la actividad que permite la participación de estos individuos, de estos ciudadanos en la construcción del país. Creo que en Bolivia hay como una especie de monopolio de la política que está en manos del partido oficialista, dominante, de las instituciones reconocidas, el Parlamento, el gobierno, los gobiernos municipales, departamentales, pero que la participación de los ciudadanos se ha inhibido, ¿no? Se ha inhibido por el monopolio, el control que se tiene de la política, y la política no puede ser monopolio de nadie, ¿no? Y yo creo que estas fuerzas ciudadanas son la clave para poder construir el país desde la sociedad, no solamente desde el Estado. Entonces, la agencia, la capacidad de actuar que tienen los ciudadanos, de control del poder político, de planteamiento de programas, de proyectos que se tienen, de fiscalización, es absolutamente clave para el estado de salud de un país, y eso no tenemos en Bolivia, ¿no? Hemos tenido un ciclo económico ascendente, pero las capacidades de acción política de la sociedad se han reducido o han quedado meramente instrumentalizadas, ¿no? Se han quedado reducidas a cierto tipo de corporaciones o de grupos aliados al gobierno. Pero esta capacidad autónoma de ciudadanos, de grupos de vecinos, de sindicatos, de personalidades, de jóvenes, de tantas iniciativas que hay en todos los campos, son consideradas ahora un poco menos que como subversivas, ¿no? Entonces siempre se las está rechazando, diciendo no, son jugadas de la derecha, se las ridiculiza, no se las toma en cuenta. Entonces yo creo que ese es un deterioro de la energía y de la energía social que necesita tener un país. Entonces yo veo, sí, que estas fuerzas están inhibidas, están no destruidas completamente, pero por ahora creo que no juegan un rol central en la construcción del país. Jorge, para terminar, ¿algún comentario final? Bueno, lo que podría comentar es que el estado de salud de una sociedad, que es el tema que nos ha convocado, no solamente debería ser medido en términos de indicadores económicos, de un crecimiento económico, ¿no? Sino tal vez de la fortaleza de estos lazos sociales micros y por la fortaleza de este espacio común que deben tener personas de distintos colectivos, ¿no? Y que permite que los bolivianos, a pesar de nuestras diferencias de todo tipo, podamos entendernos a través de un lenguaje común. Jorge, realmente muchísimas gracias por haber aceptado estar en este programa. Me parece que has dado una contribución fundamental para que sigamos reflexionando alrededor de nuestro rol
para la construcción, nuestro rol ciudadano para la construcción del país que todos necesitamos y merecemos. Bueno, gracias a ti, buenas noches. Muy buenas noches, estimados televidentes, gracias por haber estado con nosotros una vez más, gracias por su fidelidad y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.